Antes de empezar, ponte los auriculares, asegúrate de estar a solas y apaga la luz. Hay historias que solo pueden contarse en la oscuridad. Empezamos. Durante décadas, el Hospital del Tórax de Terrassa fue un lugar de muerte lenta. Abierto en 1952, su arquitectura rodeada de jardines pretendía ofrecer alivio a los pacientes pulmonares que llegaban desde toda España. Pero tras sus muros se ocultaba un sufrimiento invisible, hecho de fiebre, ahogos y delirios prolongados por semanas. Muchos no salían jamás. La tasa de suicidios fue tan alta que el edificio ganó fama de maldito. Los enfermos se arrojaban desde la 9ª planta al jardín trasero, conocido entre el personal como la jungla. Aquel silencio, interrumpido por caídas secas en la madrugada, se volvió rutina. Y con el tiempo, el hospital dejó de ser lugar de sanación y pasó a ser un sitio de tránsito hacia otra cosa. Cerró sus puertas en 1997, pero no fue demolido. Se convirtió en plató de películas de terror, refugio de indigentes, objetivo de exploradores urbanos. Muchos suben aún a las plantas altas por morbo. Pocos bajan al archivo subterráneo. Y algunos, como yo, entramos por obligación. El vigilante me recibió sin mirarme a los ojos. Me alcanzó la linterna sin decir palabra y señaló el ascensor con la cabeza. No era el grande, el central, sino uno más angosto junto al pasillo de traumatología. La chapa de la puerta vibraba como si algo respirara detrás. El parte nocturno de aquel día indicaba una supervisión rutinaria del ala clausurada del Hospital del Tórax. Yo había trabajado en lugares más duros, pero lo que me perturbaba no eran los rumores ni los vídeos de adolescentes explorando entre escombros, sino que me habían asignado solo. Ni binomio, ni operador en sala, ni siquiera radio. Solo yo, un mapa impreso y una orden escrita con letra temblorosa. Verificar pasillo 2B y archivo subterráneo. El ascensor descendió con un chirrido seco. Ni botones, ni luces. Se detuvo al cabo de medio minuto y abrió las puertas sin previo aviso. Un pasillo se extendía frente a mí, desbordado de humedad y olor a vendajes antiguos. Las paredes estaban cubiertas de cerámica blanca, rajada en algunos tramos, y en otros escrita con lo que parecía carbonilla. Pero no eran grafitis, eran nombres, todos en mayúsculas. Avancé despacio. El sonido de mis pasos se absorbía en las paredes, como si no quisiera perturbar el silencio. A la izquierda, una camilla oxidada tenía aún correas de sujeción, con algo rojo, seco, incrustado en las hebillas. A la derecha, una puerta entreabierta revelaba una habitación de observación, donde todavía colgaba una mascarilla de oxígeno. No había polvo, no olía a cerrado, como si alguien hubiera pasado hace poco. El hospital cerró en 1997. Pero la sensación no era de abandono, sino de pausa. Como si algo estuviera esperando a que todos se fueran para seguir su curso.
Al llegar al fondo del pasillo 2B, encontré la trampilla que daba al archivo subterráneo. No tenía cerradura. La abrí con ambas manos y un aire helado, casi gélido, me envolvió como un sudario. Bajé con la linterna sujeta entre los dientes, alumbrando escalón por escalón. Una vez abajo, el cemento húmedo absorbía el haz de luz. No había estanterías, solo cajas de cartón apiladas hasta el techo y etiquetas de papel que colgaban de hilos como si fueran amuletos. Tomé una al azar. Expediente clínico. Paciente 48A. Solé Vidal. Edad: 9 años. Diagnóstico: neumotórax bilateral espontáneo. Tratamiento: aislamiento completo. No había firma médica. No había informe de alta. Busqué más. Todos los pacientes eran niños. Todos con el mismo diagnóstico: fallos pulmonares sin causa aparente. Todos aislados, sin visitas, sin registros externos. Entre las cajas encontré una cinta de casete con una etiqueta escrita a mano: no escuchar solo. La guardé sin pensarlo. El camino de vuelta fue peor. El pasillo parecía más largo. Las luces parpadeaban. Al llegar al ascensor, las puertas seguían abiertas, como si no se hubieran cerrado nunca. Subí sin pensarlo, pero antes de que pulsara el botón, el ascensor se cerró solo y comenzó a subir. Paró en la planta 6. No tenía motivos para bajarme, pero algo me obligó a hacerlo. Tal vez el olor. Una mezcla densa de éter, sudor frío y algo más. Algo orgánico. Las paredes de esa planta estaban parcialmente quemadas, el techo ennegrecido. Al fondo, una enfermería medio colapsada por escombros dejaba entrever una figura inmóvil, de espaldas, sentada en una silla metálica. Respiraba con dificultad. Se oía como una fuga de aire, aguda y quebrada. Me acerqué con la linterna apuntando al suelo. No hablaba, no se giraba, pero el sonido seguía. Justo cuando estuve a 1 metro, la figura se desvaneció. No corrió, no desapareció. Fue como si nunca hubiera estado allí. Solo quedó la silla, caliente al tacto, y un estetoscopio oxidado en el suelo. Volví al ascensor con la linterna temblando en mi mano. Esta vez pulsé directamente la planta 0. Quería salir. No necesitaba terminar el turno. La orden había sido un error. Esa planta no figuraba en el plano. Lo confirmé en cuanto llegué a recepción. Mostré el croquis al vigilante, que simplemente negó con la cabeza. Aquí no hay 6ª planta. Me miró con algo entre compasión y miedo. Y antes de que dijera más, sacó una cajita de cartón del cajón del mostrador. Me la entregó con cuidado. Dentro, la misma cinta de casete que yo había recogido, pero con otra etiqueta. Esta decía: ya ha escuchado suficiente.
Le pregunté si me estaba gastando una broma, pero no respondió. Solo me miró a los ojos por primera vez y dijo: «No vuelva a bajar». Salí del hospital con la cinta guardada en el bolsillo interior de la chaqueta. No dormí esa noche. Al día siguiente intenté acceder al edificio por mi cuenta, pero el acceso estaba bloqueado con cadenas nuevas. Nadie contestaba en el número de contacto del contrato. Llamé al Hospital Sant Pau, al Clínic, incluso al Parc Taulí. Nadie sabía nada del expediente 48A. Una semana después me llegó un sobre sin remitente. Dentro había una foto tomada desde lo alto del hospital. Se veía la jungla, el jardín trasero y una figura de espaldas al borde de la cornisa. Un niño, con una bata demasiado grande. En el reverso, escrita a mano, una frase: «Solé Vidal no saltó». Pasaron 3 noches sin que pudiera pegar ojo. La cinta seguía allí, sobre la mesita del comedor, como una trampa esperando ser activada. No podía ignorarla, pero tampoco me atrevía a escucharla. La frase escrita en la etiqueta, «Ya ha escuchado suficiente», parecía una advertencia personal, como si alguien supiera hasta dónde había llegado mi curiosidad. Al final, venció la necesidad. Busqué una grabadora en un mercadillo del Raval. El hombre que me la vendió me miró raro cuando le pregunté si aún funcionaba el lector de cintas. Asintió sin decir nada y me regaló unas pilas medio usadas. En cuanto llegué a casa, cerré las cortinas, apagué el teléfono y me senté frente al aparato. La cinta entró sin resistencia. Reproduje. Al principio solo estática. Luego una respiración pesada, intermitente. Sonaba como si alguien durmiera bajo oxígeno. Luego un golpe seco. Después una voz. Leve, infantil, pero no del todo humana. Dijo algo apenas inteligible. «Mamá, me quedé aquí, en medio». Retrocedí el casete y lo escuché 3 veces más. Cada vez era distinto. La última vez, la voz repitió lo mismo, pero añadió algo que me heló la sangre. «Tú también estás aquí ahora». Apagué la grabadora. Saqué la cinta, la metí en una bolsa y caminé hasta la basura del barrio. No me detuve hasta verla caer al fondo del contenedor. A la mañana siguiente, alguien la había dejado en mi buzón. Sin nota, sin explicación. Estaba comenzando a perder el juicio. Intenté desconectarme, volver a la rutina. Fui al gimnasio, al bar de siempre. Incluso acepté un par de turnos nocturnos como sustituto en el Hospital del Mar. Pero la sensación no se iba. Al pasar junto a respiradores o tanques de oxígeno, me temblaban las manos. Cada vez que alguien tosía cerca, sentía arcadas. Y por la noche, oía pasos dentro del armario. No ruidos, pasos de pies descalzos sobre madera. Al 5.º día decidí contactar con alguien que conociera el lugar. Una antigua enfermera del Hospital del Tórax,
jubilada desde hacía más de 20 años. Vivía sola en una planta baja cerca de Cornellá. Me recibió con la puerta entreabierta y sin preguntar quién era. «Tú también los oyes, ¿verdad?». Me senté en su cocina. Me sirvió anís sin hielo. Tenía la mirada húmeda, como si llevara años sin poder llorar del todo. Le pregunté por Solé Vidal. Su rostro se endureció. Ese niño no tenía nombre cuando llegó. Lo trajeron de otro hospital. No sabíamos quién lo había firmado. Solo apareció en la planta 8, aislado. Nunca bajaba, nunca salía. Le pregunté si murió allí. No oficialmente, pero sí. Yo le dejaba cuentos, dibujaba cosas en las paredes con carbón del generador. Tenía una obsesión con una frase: «El aire está sucio». Me mostró una foto vieja, en blanco y negro. Se veía una sala con 14 camas alineadas. En la última, un cuerpo menudo envuelto en sábanas hasta el cuello, la cara cubierta con una mascarilla. Me estremecí, no por la figura, sino por el fondo. Junto a la puerta, una silueta oscura aparecía apenas visible. No tenía rostro, solo una mancha densa, como un borrón humano. Le pregunté si sabía qué era eso. La enfermera evitó responder. Se limitó a girar la foto y mostrarme el reverso. Allí, con la misma letra que en la cinta, había otra frase: «Él no puede salir si nadie lo respira». Regresé a casa aturdido. Esa noche volví a soñar con el hospital. Pero ya no era el edificio en ruinas. Lo veía como en su mejor momento, limpio, activo, con médicos y pacientes caminando entre plantas soleadas. Solo que todos llevaban la misma cara, la del niño. Me desperté jadeando. El aire olía a éter. Y entonces lo escuché. No provenía del armario ni del pasillo. Venía desde el aparato de música. La grabadora se había encendido sola. La cinta estaba dentro. Reprodujo sola. La voz era diferente esta vez. Profunda, grave, sin eco. «Respírame y entrarás tú también». Apagué el aparato arrancando el cable. Salí corriendo de casa. Fui directo al hospital, no al tórax, a urgencias. Pedí una revisión completa. Dije que tenía dolores en el pecho, que me costaba respirar. El médico me auscultó en silencio. Me pidió una placa. Me hicieron esperar 1 hora. Cuando me llamaron, no me dijeron mucho, solo una nota: sombra intersticial en lóbulo superior izquierdo. Sugiere patrón pulmonar atípico. Le pregunté si podía ser neumotórax. No respondió. Le pregunté si podía ser viral. Me miró sin parpadear y dijo: «¿Estuvo usted hace poco en algún edificio abandonado?». Mentí. Dije que no. Porque en la última semana 4 pacientes más han venido con lo mismo. Uno es un guardia de seguridad de Terrassa. Entonces supe que había otros, que esto no era personal.
O tal vez sí, y solo estaban en lista de espera. Esa noche soñé con el archivo, las cajas, las etiquetas colgando, pero no estaban vacías. Dentro, cuerpos, pequeños, uno por caja, y todos respiraban. Se oía un susurro colectivo, como una colmena de alientos atrapados, y sobre cada pecho una nota doblada con mi nombre. Desperté con sangre en la almohada y con una cinta nueva en mi mesita de noche. Esta vez sin etiqueta. No quise tocar la cinta. La metí en una bolsa de congelar y la dejé en el balcón. Me temblaban las manos. El sangrado nasal había cesado, pero me dolía el pecho. No como una opresión, como si alguien susurrara desde dentro con cada respiración. Fui al CAP del barrio, pedí otra placa. Me dijeron que no era necesario, que los resultados previos no mostraban urgencia. Pero insistí. Al salir, el técnico que tomó las imágenes me miró con la misma expresión del médico anterior. ¿Has tenido contacto con aire contaminado? Le pregunté qué quería decir. Dijo que algo en mis pulmones parecía adherido, como una capa muy fina, densa, pero que no era líquido ni sólido. Me aconsejó consultar a un especialista en enfermedades infecciosas, alguien que pudiera mirar más allá de lo visible. No fui. En vez de eso, volví al hospital del tórax. Era una madrugada de domingo. Llevaba guantes, mascarilla y una grabadora vieja en la mochila. La cinta también. Necesitaba saber qué había en ella, qué había hecho yo para merecerla, y sobre todo, quién me la había dejado. El acceso principal estaba bloqueado, pero recordaba un pasadizo lateral que usaban los técnicos. Subí por una rampa entre zarzas, sorteando muebles oxidados. La oscuridad parecía más espesa que otras veces, como si el aire se pegara a los poros. La planta baja estaba en silencio. Caminé por el pasillo hasta encontrar de nuevo la trampilla, la misma que llevaba al archivo. Esta vez bajé más rápido, como si algo me empujara. Y allí, entre cajas, encontré una nueva fila. No estaban antes, eran expedientes con mi nombre, variaciones de mi apellido, fechas futuras, diagnósticos imposibles. Uno decía paciente 231A, diagnóstico colonización aérea completa, estado irreversible. Otro simplemente tenía escrita una palabra en rojo: anfitrión. Abrí la grabadora, metí la cinta, reproduje. No hubo voz, solo el sonido de una respiración idéntica a la mía. Coincidía con mi ritmo exacto, como si alguien más estuviera exhalando dentro de mí. Luego una frase, dicha al unísono entre mi boca y el altavoz. ¿Estás listo? Entonces se apagó todo. Me desperté horas después, en la planta 9. La jungla se veía desde la ventana. El amanecer cubría de bruma los árboles deformes. Mi ropa estaba intacta,
pero mis zapatos tenían barro seco, como si hubiera caminado entre los helechos. Al levantarme, noté algo en la espalda, una etiqueta colgando de mi camiseta interior, de papel, como las del archivo. Solo decía Paciente 000. Regresé a casa caminando. No hablaba con nadie. No contestaba llamadas. Todo olía igual. Éter, algodón húmedo, sangre vieja, incluso la comida. Perdí la noción del tiempo. Empecé a toser cada noche. Al principio era leve, luego con espuma, luego con algo más denso. Un día me grabé, no por paranoia. Quería saber si al dormir decía algo, si soñaba en voz alta, si hablaba en otro idioma. Al revisar el audio del primer día, lo único que escuché fue una frase repetida una y otra vez durante más de 2 horas. La cinta no era la primera, tampoco será la última. Afuera, el aire parecía más denso. Los vecinos tosían. El cartero dejó de venir. Nadie me miraba a los ojos por la calle. Y una noche noté que la grabadora, aunque desenchufada, sin pilas, emitía un zumbido tenue, como un pecho enfermo intentando respirar. Fue entonces cuando entendí. Las cintas no eran mensajes, eran vehículos. No necesitaban transmisores ni electricidad, solo oyentes. Cada vez que alguien las reproducía, algo se transfería. Una parte, un suspiro atrapado durante años. Y yo había compartido el mío sin saberlo. Decidí volver una última vez. Entré al hospital con una caja llena de grabadoras, cintas recicladas, marcas falsas. Las dejé en distintos puntos del edificio, bajo camillas, dentro de taquillas, algunas con etiquetas sugerentes. No escuches esto, testimonio real, voz del infierno, no por venganza, sino porque ya no podía soportar ser el único. Ahora duermo con la mascarilla puesta, no para protegerme, para retener lo que queda, lo que aún no ha salido. A veces, cuando la noche es muy silenciosa, oigo pasos en el balcón. Y cuando reviso la grabadora por la mañana, ya no estoy solo en el audio. Estoy conversando. Acabas de escuchar Nunca entres al hospital del tórax, en Terror a Oscuras. Si te ha gustado, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos. Aquí, cada historia está pensada para escucharse en silencio y preferiblemente a oscuras.